donde viene la carnita. Soy uno de los varios directores del grupo GS Logistics en sus 3 divisiones. Es muy probable que algunos de los participantes ya me conozcan. Hola. Y a los que no tengo el placer de conocerlos, espero que el COVID nos dé un break pronto para poder conocerlos. Estamos muy halagados con todas y cada una de las personas que se registraron en este nuevo curso, ya que el pasado fue de una alta participación y de muy buena aceptación, de acuerdo con sus propios comentarios. Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento a los clientes que ya lo son. Muchísimas gracias por su confianza. Y a los que aún no lo son, GESE nos está esperando para que pronto podamos participar del beneficio mutuo de tener una interrelación comercial. Como mero preámbulo, simplemente 2 cositas rápidas. El día de hoy continuaremos con el tema TMEC, tema de moda, por supuesto. Y este será el primero de 3 webinars. Este es el primero, obvio. Y el segundo tratarán de aspectos importantes del TMEC. El último de la trilogía es un panel de preguntas y respuestas. Por favor, no se me preocupen. Con oportunidad les haremos llegar toda la información para que puedan estar inscribiéndose. También, de la manera más amable, les solicito, no duden en expresar sus comentarios o cualquier duda que tengan, ya que estas se analizarán y se agruparán de tal suerte que se puedan ir resolviendo para que en la última versión de la última parte de la trilogía de los webinars, pues aclaren todas las dudas que tengan. Bien, sin más, les dejo con el prestigiado licenciado Omar Chantiri, viejo conocido de ustedes en todos los demás webinars que hemos tenido, que fungirá como moderador. Y también quisiera darle la bienvenida a Luis López Linaldi, socio de la firma Sol Cargo, en donde, digo, es el primer webinar que hacemos en conjunto. Y bueno, Sol Cargo se dedica a asesorar a empresas nacionales y multinacionales de diversos sectores de la industria, en materia de comercio internacional, aduanera, regulación sanitaria, prevención de actos de corrupción, prevención de lavados de dinero, entre muchísimas otras materias. Entonces, sin más, los dejo en muy buenas manos de Omar y de Luis. Omar, Luis, por favor, adelante. Gracias, Ricardo. Gracias, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Pues como bien dice Ricardo, vamos a platicar hoy un poquito más a fondo sobre los temas relacionados con la aplicación del TMEC, que ya en la sesión pasada estuvimos charlando sobre ello. Y a mí me da un enorme placer el compartir y hoy fungir como moderador con Luis López, un destacadísimo abogado de aquí de Veracruz, que conozco hace muchísimos años, de una experiencia muy vasta en varios sectores, como ya lo comentó Ricardo, y nos va a dar una perspectiva diferente de lo que hemos venido planteando y compaginando y complementando lo que nosotros les hemos ido compartiendo. Entonces, la dinámica será que Luis, bueno, pues hará su exposición y seguramente voy a estar interactuando con él en algunos puntos y recibiendo también sus preguntas y respuestas para, en todo caso, ponerlas a consideración de Luis. Las que se puedan resolver de momento, así será. Las que no, las iremos guardando, pues, obviamente, para tener un análisis más profundo. Entonces, no me quito más tiempo. Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación a este webinar y es todo tuyo el foro por el momento. Muchas gracias, Omar. Igualmente, Ricardo, David, muchas gracias por tan gentil introducción y sobre todo pues, por la oportunidad de poder colaborar de manera conjunta para impartir esta sesión que, si bien podrá ser un poquito breve, trataremos de que sea lo más enriquecedora posible para toda la audiencia. Igual, como lo mencionaba Omar, me dará mucho gusto, obviamente, compartir esta interacción y este intercambio de ideas y opiniones con Omar. Así que esperamos que sea del agrado de todos. El objetivo, pues, como bien decía Ricardo, el TMEC hoy es el tema de moda, no solamente por una cuestión de que se llevó a cabo una modernización de un tratado que había estado vigente durante 26 años, sino que además
estamos hablando del tratado que fue un parteaguas. Creo que nos tendríamos que poner un poquito en contexto de tiempo. Cuando México se abre comercialmente a final de la década de los 80 con su incorporación al GATT, en aquel entonces, en 1988, pues se viene una oleada en materia de apertura comercial que se vino con la punta de lanza que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo que vino a hacer es potenciar, evidentemente, el comercio en toda la zona de Norteamérica, principalmente entre México y Estados Unidos, no solamente por las reglas que facilitaban el acceso al mercado de los productos de ambas naciones, sino que además el tratado contiene disposiciones muchísimo más amplias que van más allá de un simple intercambio comercial y que obviamente estaban o eran tendientes a brindarle una certidumbre a todos los participantes de la actividad económica, como puede ser un inversionista extranjero, ¿no? Entonces, TEMEC, pues, está de moda, seguirá estando de moda y sobre todo, pues aquí lo importante va a ser, pues ir entendiendo esta transición que si bien ha sido hasta cierto punto suave de pasar de Telecan a TEMEC, pues irán habiendo ciertas cuestiones que tendremos que tomar como enseñanza del pasado para introducirlas hacia el futuro, ¿no? Sobre todo hablando de un tema de regla de origen. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las reglas de origen, sobre lo que trajo el tratado en cuanto a la modernización de las reglas de origen, pero sobre todo, como bien mencionaba Ricardo, esta no va a ser la única sesión, iremos tocando algunos puntos que consideramos importantes. Hoy vamos a hablar de las principales actualizaciones que hubieron en el capítulo de reglas de origen. Hablaremos también de la resolución en materia aduanera del TEMEC, que se publicó el 30 de junio, que entró en vigor el 1 de julio, junto con la entrada en vigor del TEMEC. Y ahí tendremos un intercambio de ideas junto con Omar, porque evidentemente el impacto de la resolución en materia aduanera pues tiene que ver con la operación aduanera, ¿no? Con la aplicación del tratado en materia aduanera para la entrada y salida de las mercancías al territorio nacional, ¿no? Entonces, pues retomaremos algunos de los principios que establece la resolución en materia aduanera, algunos criterios para que los tengamos siempre presentes en cuanto a la aceptación del certificado de origen, sugerencias para su presentación, cómo se tendría que presentar, si lo tengo que presentar en inglés, español, en francés, digo, cuestiones que a lo mejor muchas veces pasamos por obvias, pero si algo nos ha enseñado la práctica del derecho, seguramente Omar podrá coincidir conmigo, es que nunca debemos de dejar en la obviedad las cuestiones y nunca debemos asumir absolutamente nada. Dicen por ahí que la asunción es la madre de todos los errores, entonces siempre es importante tener clara cada una de las reglas, efectos, pues obviamente, de que tengamos la mayor certidumbre en nuestra operación. ¿Por qué? Pues lo que queremos es evitar alguna discrepancia o alguna problemática con la autoridad aduanera, ¿no? Entonces, voy a comenzar a compartir la presentación. David, no sé si me pudieras permitir compartir la presentación. Listo. Perfecto. Ahí la ven, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, el día de hoy lo que vamos a buscar es dar una pequeña repasada. Sé que es un tema que muchos de ustedes seguramente han estado revisando, han estado escuchando en distintos foros, cuál ha sido el alcance de esta modernización del Telecan, ahora llamado TEMEC, qué reglas de origen se establecen en el tratado, qué cambios hubo, qué cambios aplica para los distintos sectores. Como bien saben algunos de ustedes, hay sectores que sufrieron un cambio sustancial en la aplicación de su regla de origen, como por ejemplo es el sector automotriz, en donde no solamente se viene a elevar el porcentaje de valor de contenido regional, sino también se viene a incorporar un nuevo método para efectos de determinar el origen de las mercancías, que es el valor de contenido laboral. Eso es una cuestión que es innovadora en relación con el Telecan y que obviamente va a poner
a México en una posición obviamente complicada o compleja para poder cumplir con estos nuevos compromisos que tiene. Además, no solamente es México sector gobierno, es México sector empresarial, para efectos de poder entender adecuadamente cómo se lleva a cabo la aplicación de la regla de origen y estar en cumplimiento para poder acceder al mercado de los Estados Unidos. Acuérdense que al final de cuentas, el tratado lo que busca es establecer las reglas para poder acceder a un nuevo mercado. En este caso, en el caso de productos mexicanos, es acceder al mercado de los Estados Unidos, acceder al mercado canadiense bajo la tasa arancelaria preferencial que otorga el TLCAN. Es decir, esto no quiere decir que no se puedan exportar productos a Estados Unidos o Canadá. Al final del camino es exportarlos beneficiándose del trato arancelario preferencial, ¿no? Y no solamente del trato arancelario general que pudieran tener esos dos países en función de los compromisos que tienen bajo la Organización Mundial del Comercio, al ser miembros también de la OMC. Entonces, un poquito de antecedente en relación a lo que es la línea del tiempo cuando se pasó de TLCAN al TMEC. Pues como les comentaba, México a finales de la década de los 80s, pues lleva a cabo un proceso de apertura comercial cuando se incorpora el GATT. Y de ahí lo primero para efectos de acceder a una de las excepciones que tiene el GATT, que es el artículo 24 que establece los tratados de libre comercio, pues México en junio del 91 inicia un proceso de negociaciones formales con Estados Unidos y Canadá para celebrar un tratado de libre comercio entre las tres naciones. Se lleva a cabo la negociación del tratado y se firma el 12 de diciembre del 92, con una fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 1994. Entonces, estamos hablando que el TLCAN a partir del 1 de enero del 94 comienza su entrada en vigor y se comienzan a aplicar todas sus disposiciones. Después de más de 25 años, 24 25 años, con, digamos, la llegada del presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se reactiva o se inicia un proceso de negociación para modernizar el TLCAN. Todos sabemos el golpeteo político que implicó en su momento toda esta negociación para efectos de modernizar el TLCAN con el objeto de tratar de beneficiar un poquito más al mercado americano, al considerar en su momento el mercado de los Estados Unidos o el presidente de los Estados Unidos que el TLCAN había sido más perjudicial que benéfico en relación con la balanza comercial entre los países. Entonces se comienzan negociaciones para la modernización del TLCAN en agosto del 2017 y el 30 de noviembre de 2018 se firma el nuevo tratado. No es un nuevo tratado per se, digamos que es una modificación al TLCAN, al Tratado de Libre Comercio América del Norte, pero con el objeto de diferenciarlo se le denomina de una manera distinta. En español o aquí en México se le considera TMEC porque es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En Estados Unidos es el USMCA, que es el United States Mexico and Canada Agreement. Y este tratado o esta modificación al tratado se da en noviembre de 2018, pero después de que se firma el nuevo texto modernizando el TLCAN, vienen ciertas modificaciones las cuales se llevan a cabo o se firman el 19 de diciembre del 2019. De ahí se viene el proceso de aprobación por parte de los tres países y el 29 de junio de 2020 finalmente se publica el texto del TMEC en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor el 1 de julio del 2020. Es muy poco el tiempo, evidentemente, para la entrada en vigor, pero bueno, ya los textos eran más que conocidos y a partir del 1 de julio de 2020 entra en vigor de pleno y de lleno el TMEC. Un día después, el 30 de junio de 2020, se publica la resolución en materia aduanera, la cual entra en vigor a partir del 1 de julio de 2020, al igual que el TMEC. Como les platicaba al inicio, vamos a abordar un poquito los principios que retoma o que se pueden rescatar de la resolución en materia aduanera para efectos de que los puedan tener muy claros en el curso de la operación diaria que están llevando a cabo, con el objeto de que, pues, obviamente, sea fluida su operación y no se vea entorpecida por alguna situación de interpretación como muchas veces se puede dar cuando se está lidiando con la autoridad aduanera.
una breve semblanza de la modernización del tratado. En color azul en su pantalla van a estar viendo los capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que fueron modernizados y cuya modernización se plasma ahorita en el TMEC. Y en color rosadito vamos a ver los capítulos que son nuevos. Y vamos a ver que esa modernización alcanzó otras materias, como puede ser el comercio digital. Bueno, en el capítulo 7, que es aduanas y facilitación de comercio, para entenderlo un poquito tenemos que entender precisamente el acuerdo de facilitación comercial que se gestó al interior de la Organización Mundial de Comercio y que precisamente tiene por objetivo que los países puedan facilitar de mayor manera la forma de que se lleve a cabo la operación aduanera con el objeto de que pueda fluir adecuadamente la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Vemos un capítulo de comercio digital que hoy en día, pues prácticamente el comercio digital representa una actividad importante en los 3 países. En México, no solamente a raíz del COVID-19 se potenció lo que es el comercio digital o las transacciones digitales, pero ya venía con una inercia hacia la alza en este ámbito. Vemos también que hay un capítulo en materia laboral nuevo, uno de medio ambiente, uno de pequeñas y medianas empresas, uno de competitividad, uno de anticorrupción, que ese me gustaría simplemente detenerme tantito para platicar, que es un capítulo que hay que tener presente. ¿Por qué? Porque va de la mano con la reforma anticorrupción que México había diseñado e implementado desde 2016 y que todavía está gestándose su implementación por parte del sector privado. Es bien interesante o bien importante tener presente que las obligaciones en materia anticorrupción le aplican no solamente a las empresas multinacionales, sino también a las pequeñas y medianas empresas que operan aquí en territorio nacional. Y lo que buscó el gobierno de Estados Unidos al implementar un capítulo específico en materia anticorrupción era precisamente obligar al gobierno mexicano a reforzar sus mecanismos tendientes a que se establezca un piso mínimo en materia de prevención de actos de corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Traducido al español, eso quiere decir que las empresas hoy en día tienen una obligación, ya no solamente porque así lo establece el marco jurídico mexicano, sino porque ahora va a haber una presión por parte del gobierno de los Estados Unidos para establecer mecanismos internos tendientes a prevenir actos de corrupción. Van a tener que implementar políticas de integración que contengan políticas de recursos humanos, políticas enfocadas a tener una ética en el actuar del operativo, es decir, van a tener que tener códigos de ética, van a tener que tener políticas de contratación, mecanismos para garantizar la capacitación constante de todo el personal con el objetivo de que estén bien informados en cuanto a las obligaciones en materia de prevención de actos de corrupción, etcétera. Entonces, es una carga importante que muchas veces pasa desapercibida y cada vez la van a empezar a ver más y más y más. Seguramente los que están escuchando en este momento la plática y que forman parte de los departamentos de compras o de los departamentos legales de las empresas, pues seguramente les habrá tocado ver de repente que cuando van a celebrar un contrato para comprar algún producto en el extranjero, les piden firmar un código de conducta o les piden firmar una cláusula anticorrupción que es como de 2 páginas en el contrato, ¿no? Eso se relaciona directamente con precisamente cumplir con esta obligación en materia de prevención de actos de corrupción. Entonces, más adelante intentaremos ahí dar una plática en relación con este tema, pero no quise dejarlo pasar de lado. Vemos también que hay un capítulo nuevo en relación con buenas prácticas regulatorias y también en relación con la política macroeconómica. Cuando hablamos de reglas de origen, pues vemos que, y agarramos el capítulo de reglas de origen del tratado, que es el capítulo 4, pues cuando nos vamos a las reglas de origen específicas por productos, vamos a ver que hay ciertos cambios que son los que vamos a abordar ahorita en esta sesión. Y esos cambios tienen que ver, entre otros, con algunos sectores específicos, como es el automotriz, el químico, en donde veremos que en materia de productos químicos se incluyeron reglas innovadoras para efectos de conferir el origen y que van más allá de un simple salto arancelario o van más allá de un simple
una simple revisión de valor de contenido regional, sino que hay la posibilidad hoy en día ahora de conferir el origen a un producto químico con base, por ejemplo, en una reacción química, ¿no? Entonces, eso lo veremos más adelante. También vemos una modernización en cuanto a los bienes remanufacturados, en cuanto al sector de televisiones y manufacturas eléctricas, en cuanto a juegos y surtidos y manufacturas de hierro y acero. Incluí también aquí el sector de mercancías textiles y del vestido, porque si bien no se encuentra dentro del capítulo 4 de reglas de origen, tiene su propio capítulo, que es el capítulo 6, pues obviamente también se tocaron algunos puntos en las reglas que regulan este tipo de productos. Entonces vamos a verlas por separado aquí en esta sesión. Algunos de los principios que contiene el capítulo de reglas de origen o el capítulo 4 del tratado, pues, y que siempre hay que tener presente es el de minimis. El de minimis es un principio establecido en donde la modernización trajo como consecuencia que se incrementara el porcentaje de minimis. ¿Eso qué quiere decir? Que una mercancía que contenga materiales que no son originarios, es decir, materiales que no son de Estados Unidos, México y Canadá, y que son utilizados en la producción de una mercancía manufacturada en la región de México, Estados Unidos y Canadá, si esos materiales no originarios no exceden del 10% del valor de transacción o del costo total de la mercancía, entonces se considerará que la mercancía es originaria. Entonces, es importante tener presente la regla de minimis porque nos puede en un momento dado también ahorrar muchos dolores de cabeza para efectos de determinar si la mercancía es originaria en términos del tratado. El otro principio que también es importante tener siempre presente es el principio de acumulación. Este principio fue diseñado principalmente para fortalecer las cadenas de valor entre los países miembros del TMEC. Este principio permite que la mercancía sea originaria si se produce en el territorio de uno o más de los países del tratado por uno o más productores, siempre que la regla o que la mercancía cumpla con las reglas de origen. Entonces, está diseñada precisamente para que algunos productos puedan ser sujetos de procesos productivos en ambos lados de la frontera. Entonces, se permite esta acumulación para efectos del origen para que en un momento dado se siga beneficiando del trato arancelario preferencial. ¿Qué se considera como mercancía originaria en términos del capítulo 4 del tratado? Tenemos que irnos directamente y en un inicio al artículo 4.2. Se recogen, digamos, los mismos principios que estaban establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la diferencia que a lo mejor varía un poquito la redacción. Es decir, es una redacción un poquito modificada, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Entonces, vemos que son originarias mercancías que son totalmente obtenidas o producidas enteramente en el territorio de una o más de las partes del tratado. Es decir, aquellos productos de la acuicultura, animales vivos que nazcan, sean criados en el territorio de una de las partes, lo que son las legumbres, todo lo que surja de la tierra, toda mercancía que está totalmente obtenida del tratado, en el territorio de una de las partes, será considerada originaria para efectos del tratado. El segundo es aquellas mercancías que son producidas enteramente en el territorio de una o más de las partes del tratado, es decir, en México, pero utilizando materiales no originarios. Es decir, vamos a suponer que estamos produciendo un producto en territorio mexicano que contiene mercancías que son mexicanas, pero también trae mercancías chinas, por ejemplo. Entonces, ahí lo que tendremos que hacer es revisar puntualmente las mercancías que no son mexicanas para poder verificar que se cumpla con la regla de origen específica de esa mercancía. Es decir, revisar primeramente si cumple con la regla del salto arancelario o en su caso, si hay una regla más específica, pues verificar que se cumpla con esa regla para que el producto final sea considerado originario y sea beneficiario del trato arancelario preferencial. El anexo 4B del capítulo 4 contiene las reglas de origen específicas por cada producto que pudiera ser importado al territorio de uno de los países miembro del TMEC
pero que son mercancías que no son de la región. Otro criterio que es aquellas mercancías que son producidas enteramente en el territorio de una o más de las partes del tratado, exclusivamente de materiales originarios. Es decir, cuando estamos produciendo una mercancía en México, pero que utiliza mercancías que son mexicanas, estadounidenses y canadienses. Entonces, se le conferirá el trato, la calidad de mercancía originaria para beneficiarse del trato arancelario preferencial. Y la otra regla general que establece el artículo 4.2 es, con excepción de aquellas mercancías que están en los capítulos 61 al 63 del sistema armonizado, es decir, textiles, que sean mercancías producidas enteramente en el territorio de una o más de las partes, con uno o más de los materiales no originarios clasificados como partes, no cumplan el salto arancelario siempre y cuando el valor de contenido regional no sea inferior al 60% bajo el método de valor de transacción o al 50% bajo el método de costo neto. Entonces, lo primero es entender las reglas generales en materia de reglas de origen del capítulo 4, antes de establecer hacia dónde me tengo que dirigir para entender cuál va a ser la regla de origen específica por cada producto que tuviera que revisar para efectos de determinar si cumple o no cumple con el carácter originario. Evidentemente, mientras estamos hablando de un producto que se ha obtenido totalmente de la tierra, del agua, en el territorio de una de las partes, pues no habrá ningún tema, ¿no? Se empieza a complicar la situación cuando en la producción estamos, en la producción de alguna manufactura, por ejemplo, estamos utilizando materiales que son o provienen fuera de la región del TEMEC. Entonces, ahí es donde tendremos que dirigirnos hacia las reglas de origen específicas para ir determinando cuál es el origen de cada uno de los productos. En el caso del sector automotriz, ¿por qué quiero empezar con el sector automotriz? Porque fue uno de los sectores que fue más trabajado durante el proceso de modernización, con el objeto, obviamente, de levantar los porcentajes de valor de contenido regional o de valor de transacción para tratar de que los componentes que se utilizan en la fabricación de un automóvil, de un camión ligero o de un camión pesado, pues en su mayoría traten de ser originarios de la región. Primeramente, tenemos que entender, cuando hablamos del sector automotriz, que las reglas de origen específicas para el sector automotriz contienen una distinción o una clasificación de las partes. Cuando estamos hablando de vehículos y camiones ligeros, la regla específica nos va a hablar de tres tipos de partes. Por un lado, las partes esenciales, que son el motor, transmisión, carrocería, chasis, eje, suspensión, etcétera. Las partes principales, que son bombas de carburante, ventiladores, bombas de aire o gas, compresores, rodamientos, etcétera. Y partes complementarias, como los tubos, mangueras, cerraduras, convertidores catalíticos, válvulas, etcétera. Entonces, ahorita van a entender por qué se hace esa distinción entre partes esenciales, partes principales y partes complementarias. Pero la razón principal es porque va a haber un porcentaje o una regla específica distinta para cada tipo de parte. Con el objeto, evidentemente, lo que se buscaba es que las partes esenciales tengan que cumplir con una regla mucho más estricta que una parte complementaria. Entonces, quise ponerlo de esta manera desde un inicio para que les pueda quedar claro que cuando hablemos del sector automotriz, lo primero que nos tiene que venir a la mente es qué tipo de parte es de la que estoy hablando para efectos de revisar cuál es el porcentaje de valor de contenido regional que tiene que cumplir esa parte. En el caso de camiones pesados se divide únicamente en dos, que son las partes principales y las partes complementarias. Entonces, una vez entendiendo que hay esta distinción entre los tipos de partes, pues vamos a ver cuáles son los porcentajes que quedaron finalmente negociados en el tratado. El objetivo en este caso de la modernización, perdón,
era levantar el porcentaje de valor de contenido regional. Y si se dan cuenta, están resaltados en color negritas los porcentajes que se van a tener que llegar a cumplir dependiendo del tipo de parte que del que estemos hablando. Entonces, el objetivo principal del tratado era, en el caso de vehículos de pasajeros y camiones ligeros, era levantar el valor de contenido regional a un 75%. Es decir, se aumentaba más de un 10% en relación con lo que estaba establecido en el Telecan. Va a haber un periodo de transición que vamos a ir a partir de la entrada en vigor, de un 66%, brincando un 69% el siguiente año, brincando un 72% a los 2 años, hasta llegar al 75% de valor de contenido regional cuando hablamos de vehículos de pasajeros y camiones ligeros. Cuando hablamos de vehículos pesados y de carga, este periodo de transición es distinto. Va de un 60 a un 70%, pero en un periodo de 7 años. Entonces, la tabla tiene por objeto que sea un poquito más gráfico entender cuál va a ser este periodo de transición, que es un periodo de transición que ya está establecido en el mismo tratado. Seguramente por ahí habrán escuchado que también había un mecanismo alternativo para aquellos que a lo mejor se les va a dificultar un poco cumplir con este periodo. Ese mecanismo alternativo implicaba, en términos del acuerdo que se publicó el 30 de abril de este año, que antes del 1 de julio se presentara la solicitud por parte de la empresa para efectos de poder acogerse al beneficio de lo que era el plan alternativo, lo cual les iba a dar la posibilidad, en el caso de vehículos de pasajeros y camiones ligeros, de incrementar el periodo hasta 5 años. Y ahorita ya se pasó ese plazo, pero sí existía incluso un colchón o un tanque de oxígeno adicional en ese sentido. Como lo comentábamos, también es bien importante entender que parte de la regla de origen para el sector automotriz va a incluir cumplir con una regla en materia laboral, que se le conoce como valor de contenido laboral. Y eso quiere decir que cumpliendo con el porcentaje, ahora sí que con las condiciones establecidas en el tratado, lo que se busca es que al menos el 40% de la mano de obra que se utilice en la fabricación de un automóvil cumpla con ciertas condiciones, que ahorita vamos a ver cuáles son esas condiciones. Entonces, les comentaba que era importante entender lo que son las partes esenciales, las partes principales y las partes complementarias, porque cada una va a tener una regla específica que cumplir. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una parte esencial, como podría ser un motor, este motor va a tener que cumplir con el 75% de valor de contenido regional en un método de costo neto o 85% en valor de transacción en el lapso de 3 años desde la entrada en vigor. Entonces, primero lo que vamos a tener que identificar evidentemente es de qué parte estamos hablando, qué tipo de parte se considera, si es esencial, si es principal, si es complementaria, para efectos de poder determinar el porcentaje que tienen que cumplir. También se estableció en el sector automotriz una regla específica para el acero y el aluminio. Esto tenía por objeto que el acero y aluminio que se utilice en la manufactura de los automóviles o camiones sea, digamos, en su mayor medida obtenido en la región del TEMEC, con el objeto de poder darle mayor juego a los fabricantes de acero y aluminio, productores de acero y aluminio de la región. Entonces, por eso, cuando hablamos del sector automotriz, también vamos a tener que considerar el porcentaje que va a tener que cumplir el acero y el aluminio que se utilice en la fabricación de un automóvil o camión. Siguiendo, en el caso del acero y el aluminio, como les comentaba, se tiene que cumplir con el requisito de que el 70% del valor de las compras de dichas materias primas se efectúen en territorio de las partes, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, y respecto a mercancías que califiquen como originarias. Este requisito le aplica a todos, es decir, a los vehículos de pasajeros, al camión ligero o a un camión pesado. Y se comprenden las compras que se realizan de manera directa a través de un centro de servicio o adquiridas a través de un proveedor. Cuando hablamos de lo que es la regla laboral
en cuanto a la fabricación de un automóvil o de un vehículo de pasajeros o de un camión ligero y camión pesado, vamos a encontrar en la regla específica del sector automotriz que se estableció una tasa salarial de al menos $16 por hora en lo que es la mano de obra de lo que son materiales y manufactura en relación con el proceso de producción del automóvil. Entonces, esto trae un paradigma importante porque evidentemente estaba diseñado para levantar el salario mínimo de las personas, sobre todo del lado de la frontera mexicana. Una de las cuestiones precisamente que alegaba el gobierno de los Estados Unidos es que México había sido más atractivo para que se invirtiera en México porque la mano de obra era mucho más barata que lo que era en Estados Unidos y Canadá. Entonces, al establecer una especie de salario mínimo, tasa salarial de $16 por hora, lo que se buscaba era, de alguna manera, proteger a los trabajadores, tanto en Estados Unidos y Canadá, para que las empresas de alguna forma buscaran invertir también en Estados Unidos y Canadá, en lugar de tener que invertir siempre en México. Entonces, eso es algo novedoso, algo que va a ser importante tener presente para efectos, como les insistí al principio, de poder acceder al mercado de los Estados Unidos y Canadá. A la entrada en vigor del tratado, en el caso de vehículos de pasajeros, el valor de contenido laboral tiene que ser de un 30%, en donde se dividen por porcentajes. Y ahí se establece en el mismo tratado que el 15% al menos tiene que ser salario alto en gastos de materiales y manufactura, 10% como máximo en salario alto en gastos de tecnología y 5% máximo de salario alto en gastos de ensamble. Y de ahí, conforme va pasando cada año de la entrada en vigor, va a ir aumentando este porcentaje hasta llegar al 40%, en donde lo que se va a ir incrementando es el porcentaje que se tiene que cumplir en relación con el salario en materiales y manufactura, es decir, prácticamente con la mano de obra que está llevando a cabo el ensamble del automóvil. Para el caso de camiones ligeros y camiones pesados, no hay un periodo de transición, simplemente a la entrada en vigor del tratado se tiene que cumplir con un 45% de valor de contenido laboral. Como comentábamos al principio, perdón, Omar, ¿querías comentar algo? Sí. Oye, perdona que te interrumpa. A ver, siempre en algunos ocasiones, bueno, todo este tema de las criterios de origen, pues vamos a saber que terminamos en un tema de una certificación de origen para efectos del TEMEC. Correcto. Sin embargo, hemos platicado en muchas ocasiones, tanto con quienes nos acompañan como de manera personal, nosotros, el decir, oye, ¿y cómo vamos a tener la certeza de que a través de una simple certificación tengamos en efecto los elementos para poder defender que nuestra aplicación de la preferencia arancelaria aplicada, sea en el extranjero o sea en México, dependiendo del caso, hubiera tenido el sustento? Me gustaría nada más que, si quieres, puntualizar un poquito, además de esta certificación de origen, ¿cuál es tu visión en relación con ese material soporte? Que yo creo que en ocasiones, y lo hemos platicado, a veces ni siquiera se cuenta, desafortunadamente, con contratos de compraventa internacional. Y bueno, pues si no se cuenta con ellos, sino con órdenes de compra, pues mucho menos, ¿verdad?, con un soporte respecto a la certificación de origen. No sé. Correcto. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Muchas gracias, Omar. Pues la verdad que ese es un punto bien interesante y súper importante, precisamente, no solo para efectos de la obtención del trato arancelario preferencial, porque como bien comentas, el hecho de tener tu certificado, eso de inicio te permite obtener la tasa arancelaria preferencial para efectos de la importación de la mercancía y a lo mejor pues ya con eso ya estás tú del otro lado, ¿no? Pero la verdad es que siempre hay que ir más allá y creo que obviamente habrá que, como en todo, establecer prioridades y vamos a tener seguramente proveedores que van a ser mucho más
en nuestro proceso de producción van a ser mucho más importantes que otro por el tipo de materia prima que nos van a suministrar o por el tipo de producto que nos van a suministrar, hablando de un producto terminado. Entonces, creo que se tiene que hacer un análisis caso por caso, pero al final de cuentas se tiene que establecer una cadena de protección bien robusta que el día de mañana, si nos vienen a hacer una revisión, ya sea directamente para comprobar el origen, porque a lo mejor nosotros emitimos el certificado de origen como importador, digo, no ahorita, sino cuando pase el periodo de reserva que estableció México, o cuando le hagan una verificación en origen al exportador, pues que no estemos con el Jesús en la boca pensando, ay, pues ojalá pase la revisión en origen allá mi proveedor, porque si no me van a venir a cobrar los impuestos que no pagué. Entonces, se tiene que hacer, digamos, como una especie de efecto dominó, de checklist de cosas que implementar. Por ejemplo, lo acabas de decir puntualmente, es básico tener un contrato de compraventa internacional de mercaderías en donde establezcamos condiciones robustas en cuanto a lo que son obligaciones de cumplir con el origen, donde nos declaran bajo protesta de decir verdad que la mercancía es originaria, en donde nos permitan realizar auditorías y verificaciones cuando así lo necesitamos. Precisamente hablaba de un tema de prioridad. Cuando estamos hablando de un proveedor importante, pues a lo mejor valdrá la pena ir y revisar y hacer una mini auditoría de mi parte para efectos de cerciorarme que efectivamente cumplen con la regla de origen, etcétera. Es decir, mientras más elementos yo tenga para estar tranquilo de que sí están cumpliendo con el origen, pues obviamente va a ser mejor para mí para efectos de evitarme una multa el día de mañana si es que no pasan una verificación en origen, ¿no? Porque, de hecho, este tema nos da para mucho y va a ser el objeto de la temática del siguiente webinar, pero al final del camino, acuérdense, la autoridad en México, cuando vaya a hacer en términos del tratado una verificación en origen al productor en el extranjero, si el productor no logra pasar esa verificación, pues la autoridad no se va a ir sobre el productor. Es decir, sí lo va a sancionar en el sentido que le va a decir, oye, pues ¿sabes qué? Ya no te voy a considerar para efectos del trato arancelario preferencial. Pero pues todas las importaciones que hicieron en México de los productos que tú suministraste, pues me voy sobre el importador para cobrarle esos impuestos que no me pagó. Y ahí es cuando se le viene la noche encima al importador porque no tiene manera de voltearse con nadie siquiera para reclamarle, o sea, ni siquiera si se tiene que incurrir en gastos legales o en gastos de multas, pues es bien complicado voltearse con el exportador en origen para que te pague eso. Entonces, sí es un tema que amerita una discusión específica. Qué bueno que lo levantas en este momento, Omar, porque creo que va más allá. Una de las preguntas que muchas veces me hacen es, oye, es que no me quieren dar la información porque dicen que es confidencial. A ver, hay que establecer un mecanismo, evidentemente, para que se pueda suministrar esa información de carácter confidencial. Y a lo mejor lo que vamos a tener que hacer es celebrar no solamente un convenio de confidencialidad, vamos a tener que etiquetar como confidencial la información que nos proveen cada que nos la proveen para que estén tranquilos, para que nos puedan pasar su bill of materials y toda la relación de costos que implica la producción de ese producto, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bien importante, sobre todo aquí en la audiencia, si hay gente del área de compras, del área legal, levanten esta banderita, apúntenlo, tengan presente que hay que cumplir con mecanismos adicionales. Esto va más allá del simple certificado de origen, va más allá de que ya importé y pude aplicar la preferencia arancelaria preferencial. Tiene que ver con que puedan dormir 8 horas diarias en caso de una verificación a su proveedor. Volviendo al punto de las reglas de origen en el tema de productos químicos, cuando revisamos lo que es el anexo B del capítulo 4 del TMEC y vemos las reglas específicas para productos de la industria química, vamos a ver que se innovó en cuanto a otras formas de poder conferir el origen. Y ahora se puede conferir el origen vía la reacción química, la purificación, el mezclado y combinación, por el cambio de tamaño de partícula, por materiales valorados, por separación de isómeros,
por prohibición de separación, por procesos biotecnológicos, es decir, se innovó con el objeto de no solamente poder conferir el origen por un simple salto arancelario, es decir, el cambio de una partida arancelaria a otra, sino además por el cumplimiento de un proceso químico, que es estos de los que aparecen en su pantalla. Entonces, esta es una innovación que juega a favor de la industria química en lo general, porque va a ser mucho más fácil poder conferirle el origen a muchos productos que son fabricados aquí en territorio nacional o incluso en la región de Estados Unidos y Canadá. Cuando estamos hablando de bienes remanufacturados, el capítulo 4 nos establece que en el caso de un material recuperado obtenido en el territorio de uno o más de los países miembros del tratado, va a ser considerado originario cuando se ha utilizado en la producción de e incorporado en una mercancía remanufacturada. Es decir, si de un proceso de fabricación recuperamos algún material y lo utilizamos en una mercancía remanufacturada, se le va a poder conferir el origen a la mercancía de acuerdo a lo establecido en el tratado. Entonces, también el mismo capítulo nos dice que si el material recuperado no se incluye en la mercancía remanufacturada, pues entonces nos vamos a la regla general. Va a ser considerado originario si se cumple con la regla de origen específica que le aplique a ese producto. En el caso de la industria de televisiones y manufacturas eléctricas, se vino una modernización. Creo que es uno de los, lo que son la industria de tecnología, como puede ser televisiones, celulares, todo lo que tenga que ver con audio y video. El avance tecnológico nos come. Estamos comprando una televisión hoy en la venta nocturna de Liverpool, cuando a los 3, 6 meses ya hay un nuevo modelo, ¿no? Y al año, a los 2 años, pues ni se diga. Entonces, lo que se buscó era tratar de modernizar las reglas de origen que le aplica a este sector para efectos de dar mayores facilidades para conferir el origen. México es uno de los exportadores principales de televisiones en el mundo. Entonces, esta regla de origen viene a beneficiar hasta cierto punto a la industria nacional de este sector. En este caso, se eliminaron reglas de origen que se consideraban como inoperantes por los avances tecnológicos, se flexibilizaron los altos arancelarios y se redujeron porcentajes de valor de contenido regional. En el caso de juegos y surtidos, pues básicamente creo que para poder entender lo que nos dice el capítulo 4 de juegos y surtidos, hay que entender que hay una regla general y hay una excepción. ¿Cuál es la regla general? Que el juego surtido se va a considerar originario del TMEC si todas las mercancías que están contenidas en él son originarias. Entonces, es decir, que cada una de las mercancías cumplan con la regla de origen. ¿Cuál es la excepción? La excepción va de la mano con el de minimis. Quiere decir que si el juego surtido contiene mercancías no originarias, pero el valor de esas mercancías que no son originarias de la región del TMEC no excede del 10% del valor de juego surtido, entonces se va a considerar originario. Entonces, básicamente la mejor manera de entenderlo es regla general y excepción, y esta sí es bastante puntual. En el caso de manufacturas de hierro y acero, las reglas específicas establecidas en el anexo 4B, pues básicamente nos establecen un periodo de transición que puede ir de 2 hasta 3 años para alcanzar porcentajes mínimos dependiendo del método aplicable. Entonces, ahí va a ser necesario revisar cada partida arancelaria para ver cuál es la regla que le aplica. Pero a manera de resumen, en este tipo de manufacturas, vemos que va a haber un porcentaje en este periodo de transición que va a ir del 60 al 75% de valor de transacción, o en su caso, del 50 al 65% si utilizamos el método de costo neto, dependiendo de la partida o subpartida arancelaria que aplica. Entonces, básicamente, habrá que revisar obviamente caso por caso, pero para efectos de entender qué nos dice el tratado en este sentido, pues hay que tener presente periodo de transición de 2 a 3 años y un porcentaje que va a ir del 60 al 75% en valor de transacción o del 50 al 65% en el método de costo neto. Cuando hablamos de mercancías textiles y del vestido, nos salimos del capítulo 4. Al igual que en Telecán, el capítulo 6 es el que establece las reglas específicas que les va a aplicar
a las mercancías textiles y del vestido. En este caso, el capítulo 6 se modernizó, pero se mantuvieron los certificados de elegibilidad o los famosos TPLs para la exportación de prendas de vestir y bienes textiles manufacturados con insumos de terceros países. También se preservó la regla Yarn Forward o hilo adelante, la cual establece que un bien textil que un bien textil sea manufacturado en la región del TEMEC a partir de hilos originarios. Es decir, no solamente el hilo tiene que ser originario, sino también tiene que ser manufacturado en la región. Se ampliaron las reglas para bienes folclóricos textiles con el objeto que productos elaborados por indígenas puedan ser elegibles para trato arancelario preferencial. Y para que la prenda de vestir sea originaria, tanto el hilo de coser, la tela de los bolsillos y los elásticos deberán ser originarios. Entonces, se modernizó para darle mayor amplitud, pero evidentemente para mantener las restricciones que de alguna manera ya se venían observando hasta cierto punto en Telecan. Luis. Sí. Perdón, una pregunta respecto al tema de juegos y surtidos. No, mentira, apenas vamos a llegar a eso. Ah, ok. Dale para adelante. Ok, ahorita lo comentamos, que no se te olvide. Entonces, llegamos a la resolución en materia aduanera del TEMEC. ¿Qué es la resolución en materia aduanera del TEMEC? Obviamente, ahorita, obviamente, a lo mejor Omar también podrá tener su definición al respecto, pero si tuviéramos que dar una definición, digamos, con nuestras propias palabras, básicamente son las reglas que publica la Secretaría de Hacienda aquí en México, que determinan la manera en la que se va a aplicar el trato arancelario preferencial. Es decir, están enfocadas a dar cierta luz en la operación aduanera sobre cómo voy a aplicar el trato arancelario preferencial cuando se esté llevando a cabo la entrada o salida de mercancías de territorio nacional. Es decir, aterrizamos a grosso modo el tratado directamente a la operación aduanera. Entonces, así es como habría que ver la resolución en materia aduanera, en este caso para efectos del TEMEC, ¿no? Digo, no sé, Omar, si tú tuvieras alguna definición más atinada. Pues no, básicamente la resolución en materia aduanera en todos los tratados y acuerdos comerciales que México tiene es básicamente las reglas del juego en relación que los países se han puesto de acuerdo para ciertos rubros, por ejemplo, para las obligaciones de los importadores, de los exportadores, de que cómo se tiene que prestar certificación de origen, qué va a pasar con la devolución de aranceles, si puede haber una rectificación del pedimento para devolución o para una compensación, si es que a lo mejor existe un modelo de certificado de origen, cuál va a ser las causales de rechazo, si posiblemente acordaron los no pagos de derechos del trámite aduanero. Básicamente son un poquito de reglas del juego que están muy relacionados en el caso particular con las reglamentaciones uniformes de TEMEC, ¿no? Básicamente lo que yo podría comentar. Perfecto, muchas gracias, Omar. Pues bueno, la resolución en materia aduanera se publica el 30 de junio del 2020, entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 1 de julio de 2020, para homologarla con la entrada en vigor del TEMEC. Y, pues como mencionábamos, son las reglas aduaneras para la implementación del TEMEC en la operación aduanera. Es decir, cuando estamos hablando de importación y exportación, ¿cómo voy a aplicar la tasa preferencial del TEMEC? En ese sentido, la resolución en materia aduanera nos establece reglas muy amplias en distintos rubros, que en las siguientes diapositivas de alguna manera tratamos de condensar cuáles son algunos aspectos o consideraciones relevantes a tener en cuenta que podemos extraer de la resolución. Lo primero, programas de diferimiento y devolución de aranceles. ¿Qué nos establecen las reglas, o en este caso la resolución en materia aduanera de TEMEC? Pues nos establece de manera puntual cómo va a aplicar el programa o cómo van a aplicar las operaciones para efectos de programas de diferimiento y devolución de aranceles. ¿Esto qué quiere decir? Esto se relaciona con el famoso artículo 2.5 del TEMEC, que si nos vamos al pasado es el famoso 303 del Telecan.
¿Qué tiene por objeto este artículo 2.5 del TMEC? Pues tiene por objeto de alguna manera restringir evidentemente el uso de los programas de diferimiento y devolución de aranceles en relación con mercancías que van a ser finalmente exportadas a un país de la región, para que no se vaya, a meter gol en cuanto a los beneficios del trato arancelario preferencial. En este sentido, la resolución en materia aduanera nos dice que para efectos del pago del impuesto general de importación, este se va a tener que hacer al momento del retorno o exportación de las mercancías o dentro de los 60 días posteriores. Acuérdense, cuando estamos hablando de un programa de diferimiento, estamos hablando de mercancías que son importadas temporalmente para someterlas, a grosso modo, a un proceso productivo en territorio nacional para posteriormente ser exportadas al extranjero. Entonces, en el caso del artículo 2.5 del TMEC, antes 303, teníamos ahí la restricción en donde mercancías que eran exportadas al territorio de los Estados Unidos o Canadá, tenían que estar sujetas a una restricción que era revisar cuál era el impuesto que se iba a pagar en el país de destino para determinar si ese impuesto era mayor o menor que el que se hubiera pagado en México cuando estamos hablando de mercancías no originarias, con el objeto de que no haya un beneficio adicional en ese sentido. Entonces, aquí, digamos que la mecánica viene aplicando prácticamente igual que como aplicaba en Telecan. Tendremos 60 días para hacer el pago del impuesto de importación y esos, 60 días para hacer el pago del IGI, pero que se cuentan a partir de que se lleva a cabo la exportación o retorno de la mercancía. ¿Cuál es la tasa que podremos aplicar? Pues va a ser la tasa general del IGI, la PROSEC en caso que contemos con un programa de promoción sectorial, la regla octava en caso que se tenga una autorización en ese sentido, o la preferencial en términos de algún tratado de libre comercio. Otro aspecto relevante a tener presente en la resolución en materia aduanera es que si se realizó el pago del IGI, pero después se acredita que el impuesto pagado en los Estados Unidos o Canadá a la importación de la mercancía que se exportó hacia allá fue mayor que la suma del IGI de las mercancías no originarias del TMEC que se retornaron a Estados Unidos o Canadá. En ese caso vamos a poder solicitar la devolución o efectuar la compensación del IGI que se pagó, el cual se va a actualizar desde la fecha de pago hasta que se solicite la devolución o compensación. ¿Qué resaltamos en este caso? Se tienen 4 años para hacer esa devolución o compensación a partir de la exportación o retorno. Entonces, ¿por qué lo resalto? Porque es bien importante tener estos plazos en mente. El primero, el de los 60 días, que se menciona ahí en la lámina en el inciso A. El segundo, el de los 4 años. ¿Por qué es importante el de los 60 días? Eso nos lleva al inciso C. Porque si no hacemos el pago al momento del retorno o dentro de esos 60 días posteriores al retorno, entonces vamos a tener que hacer el pago con las actualizaciones y recargos correspondientes desde el día siguiente al que se venció el plazo de los 60 días y hasta que se haga el pago, siempre y cuando la autoridad no haya iniciado facultades de comprobación. Entonces, voy a poder autorregularizarme, pero voy a tener que considerar las actualizaciones y los recargos correspondientes. Entonces, en ese sentido, es bien importante tener los plazos presentes. Si la exportación o retorno a los Estados Unidos o Canadá, la mercancía se destina a un programa de diferimiento de aranceles en ese país, es decir, en Estados Unidos o Canadá, la mercancía no se considerará exportada hasta que no se destine a un régimen de importación definitiva en aquel país. Y si es posteriormente exportada directamente del programa de diferimiento a un país no parte, es decir, fuera de la región, el artículo 2.5 del TMEC no va a ser aplicable. Entonces, eso también es bien importante tenerlo presente porque al final de cuentas, pues va a estar ligado con la posible devolución o exención de impuestos que a lo mejor pudieron haber pagado o pagaron en un inicio. Tampoco el artículo 2.5 del TMEC va a ser aplicable cuando las mercancías retornadas o exportadas a Estados Unidos o Canadá se retornen o exporten en la misma condición en que se hubieran importado, sean originarias del TMEC y se hubieran importado bajo un programa de diferimiento o devolución de aranceles,
si se aplicó el trato arancelario preferencial al momento de la importación o en un plazo no mayor a un año. Lo anterior aplica también para transferencias entre IMEX. Digamos que este es un pequeño resumen de lo que nos establece la resolución en materia aduanera. Obviamente las reglas son un poquito más amplias, pero tratamos de condensarlo con el objeto de levantarles algunos puntos que consideramos importantes, sobre todo en cuanto a plazos y en cuanto a la aplicación o no aplicación del artículo 2.5 del TEMEC, antes 303 del Telecano. ¿Qué nos dice también la resolución en materia aduanera en cuanto a la certificación de origen? Pues bueno, creo que ya todos sabemos para reforzar este punto, ya no hablamos de certificado de origen cuando hablamos del TEMEC, hablamos de certificación de origen porque ahora ya no hay un formato específico, con el objeto de hacer mucho más fácil digamos, el certificar que una mercancía es originaria del TEMEC para poder beneficiarse del impuesto preferencial. Ya solamente hay que cumplir con los requisitos mínimos establecidos. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la resolución? Que la certificación de origen no va a ser rechazada por contener datos adicionales a los mínimos requeridos. ¿Cuáles son los datos mínimos requeridos? Los que nos establece el anexo 5A del tratado y el anexo 1 de la resolución en materia aduanera. Pero, si por alguna razón, vamos a suponer que nosotros en nuestros sistemas incluimos la certificación en origen con los 9 puntos mínimos que nos establece el tratado, pero en adición establecemos requisitos adicionales o información adicional, la certificación no va a ser rechazada. Es decir, se va a considerar como válida a pesar de que contenga información adicional, siempre y cuando sí establezca los requisitos mínimos. Omar, creo que hay una pregunta por ahí por parte de la audiencia. De hecho, hay dos preguntas. Estaba esperando un poquito, pero me parece que voy por la primera. Maciel Arias nos pregunta, para juegos y surtidos, si los componentes todos son originarios, pero se compone de muchos fabricantes y hay una factura que integra todos los fabricantes más el facturador deberán ser mencionados en la certificación de origen. Bueno, primero habría que determinar que efectivamente cumple con la regla de origen. De acuerdo. ¿No? Para efectos de lo que es el cumplimiento de la regla de origen. Ahora, para efectos del productor, sí, aquí dependerá primero quién va a llenar el certificado, pero si estamos hablando de que son varios productores los que intervienen en la producción de cada uno de las mercancías del juego y surtido, a reserva de analizarlo más a detalle, me parece que sí tendría que establecerse los datos de cada uno de los productores. Ok, de acuerdo. ¿Cómo aplicará el, entre comillas, reporte de exportaciones a Estados Unidos de América o Canadá? Anexo 2 de la resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del TLC en Estados Unidos, México y Canadá. Específicamente, reporte de exportaciones a Estados Unidos. ¿Cómo aplicará anexo 2? No sé ahí. Sí, no me queda un poquito clara la pregunta. Digo, no sé si hubiera algo específico en cuanto a... Exacto. Sí, espectador anónimo, si nos puedes decir algo un poquito más a detalle, porque la pregunta está muy, muy general. Sí, Continuamos mientras en lo que nos da alguna información adicional. Ok, perfecto. Otro aspecto importante que establece la misma resolución es que, en virtud de que la certificación de origen se puede establecer en cualquier documento comercial, como puede ser la factura, la resolución recoge el principio contenido en el tratado, que es que la factura va a poder ser emitida en un país no parte del TEMEC. Pero ojo, la certificación de origen no va a poder contenerse en ese documento. Es decir, muchas veces nos pasa que la factura es emitida por una empresa que está en otro país fuera del TEMEC, respecto de mercancía que viene, que sí fue fabricada en la región del TEMEC, y de la región del TEMEC es exportada al territorio mexicano,
pero la factura por un tema fiscal a lo mejor es emitida por otra, por una entidad que está establecida en otro país. En ese sentido, sí se puede emitir la factura, pero la certificación de origen va a tener que contenerse en algún documento comercial que sea emitido por el productor, en este caso, del país de donde viene la mercancía. Llámese a lo mejor una lista de empaque o algún otro documento que sea, digamos, originario de la región del TEMEC. Entonces, eso también es importante tenerlo, porque si la certificación está contenida en una factura de un país no miembro del TEMEC, va a poder ser rechazada. Luego, la certificación en origen, acuérdense que se puede emitir en idioma español, inglés o francés. ¿Cuál es la sugerencia? No viene ahí, pero la sugerencia es, si viene para México, si estamos hablando de mercancías originarias de Canadá y Estados Unidos que van a ser importadas a México, pídanle a su proveedor que se las emita en español. No quieren pasar por que les pidan una traducción. ¿Por qué? Porque la misma resolución sí establece que la autoridad aduanera va a poder solicitarles en cualquier momento una traducción al español de la certificación en origen cuando venga en otro idioma. Entonces, con el objeto de tener su mercancía, porque si les piden la traducción al español, no va a ser ilegal. Ustedes van a tener un plazo de 5 días para tener que entregarla. Entonces, la sugerencia es que se emita en español para el caso de importaciones a México y ustedes, en el caso de exportadores, emítanla en idioma inglés para la exportación a Estados Unidos o Canadá, porque lo mismo va a aplicar allá. La autoridad aduanera, de acuerdo con las reglas uniformes, va a poder solicitar una traducción al inglés en el caso de una certificación de origen que vaya en idioma español. Entonces, es simplemente una sugerencia de manera que no se detenga el flujo de su operación. Luis, perdón, te quité la palabra de la boca. No, adelante. Una pregunta, considerando el tema de la clasificación arancelaria, que sabemos que la certificación de origen la va a tener a 6 dígitos, ¿no? Nos hace una pregunta Oscar Rodríguez, bueno, en realidad 2. Dice que si una certificación de origen puede tener 2 fracciones arancelarias, esto es, fracción de Estados Unidos y fracción de México. Esto en caso de que la fracción arancelaria de México no existe en Estados Unidos. Yo creo que ahí lo primero que habría que verificar es si la subpartida abarca las 2 fracciones arancelarias, porque si abarca las 2 fracciones arancelarias, habría que establecer la subpartida arancelaria. De acuerdo. ¿No? Ahora, y en caso de que no, que la verdad es que lo vería un poquito complicado, porque al final de cuentas los dos formamos parte del sistema armonizado. A 6 tendríamos que estar igual, ¿no? Sí, o sea, exacto. Digo, la sugerencia es que se emita a 6 dígitos, ¿no? ¿Qué me causaría inquietud? A ver, si la certificación de origen dice fracción arancelaria Estados Unidos de manera expresa y fracción arancelaria México de manera expresa, aclarándolo, puede ser que se tengan elementos para que no sea rechazada. Pero ojo, ahí estaríamos simplemente también levantando la posibilidad de que la autoridad aduanera la pueda cuestionar. La dude, ¿no? Exacto. Digo, ahorita vamos a ver un tema que viene contenido en la misma resolución en materia aduanera en cuanto al no rechazo. Pero yo creo que, y salvo tu mejor opinión, Omar, yo creo que no hay que darles más elementos a las autoridades aduaneras de los que se exigen para efectos precisamente de que no nos quieran objetar algo que en estricto sentido tendría que ser inobjetable, ¿no? Claro, además consideremos, complementando y concluyendo por la respuesta, pues si al final vamos a tener una certificación de origen que no está en un formato preestablecido, que para efectos de no, de a veces salirnos de nuestra idea del formato duro que conocemos del certificado, pues si se le pone fracción arancelaria mexicana tal o clasificación arancelaria mexicana tal, pues no tendría la otra que tener mayor problema para efectos de una aplicación arancelaria en México. Pero como bien lo dices, si hay una diferencia entre la subpartida o la clasificación arancelaria a nivel subpartida que se consigne, seguramente va a levantar sospecha y la autoridad va a empezar
o a tomar análisis o a determinar alguna otra cosa. Entonces, la sugerencia sería mejor manejar exclusivamente la de aplicación para México. ¿Es correcto? Ok. ¿De acuerdo? Perfecto. Otro de los puntos que está establecido en la resolución, y ya han habido muchísimas preguntas en ese sentido, es el tema de la firma electrónica. A ver, al final de cuentas, la certificación en origen se puede firmar autógrafamente y la sugerencia es que la firme alguien que tiene facultades expresas para firmarla, es decir, en México un representante legal, en Estados Unidos y Canadá un attorney in fact, es decir, alguien que tenga poder otorgado en términos de los bylaws o de algún otro documento que le confiera esas facultades para tener la certeza de que lo está firmando alguien competente para ello desde la perspectiva legal. Pero una pregunta ha sido, oye, pero es que lo puedo firmar electrónicamente. Fíjate que yo ya todos mis contratos los firmo electrónicamente. Ya hasta me da flojera firmarlo con la mano. Ya me da flojera firmarlo autógrafamente. Tanto el tratado como la resolución en materia aduanera sí establece que se puede firmar electrónicamente. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Hay que checar, evidentemente, que la firma electrónica cumpla con los requisitos establecidos en la ley. ¿Esto qué quiere decir? El tratado establece que la firma electrónica va a ser válida siempre y cuando sea válida de acuerdo a la legislación de cada país parte. Si la certificación es firmada aquí en México, tenemos que cerciorarnos que cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio. El Código de Comercio es digamos, el ordenamiento que nos establece los requisitos para la firma electrónica. Entonces, ahí sería cuestión de verificar que la firma electrónica que se utilice cumpla con los requisitos en cuanto al mensaje de datos, que sea inviolable, que inmodificable, etcétera, de acuerdo con lo establecido en el mismo Código de Comercio. Es decir, no cualquier firma electrónica va a ser válida. Si la firma electrónica no es válida de acuerdo a la legislación mexicana, no va a ser válida para la certificación de origen, ¿ok? Entonces, eso creo que hay que tenerlo presente. Sí se puede usar la firma electrónica bajo ciertas condiciones. Ahora, está subrayado, y esto creo que se relaciona un poquito con lo que preguntabas hace rato, Omar. La certificación debe tener un sustento para que en caso de una verificación de origen se tengan los elementos necesarios para demostrar el cumplimiento de la regla de origen. Esto va en dos vías. La primera, el que emite la certificación de origen. Quien emite la certificación de origen debe tener un sustento para demostrar en cualquier momento que se cumplió cabalmente con todo lo establecido en las reglas de origen del tratado. Si el día de mañana le hacen una revisión, tiene que tener la posibilidad de sacar todo el expediente en donde establezca cómo es que determinó el cumplimiento de la regla de origen y por ende pudo emitir la certificación de origen. Eso para efectos del productor. Ahora, si ustedes le van a comprar a alguien, pues es ahí donde tenemos que establecer mecanismos legales para que ese sustento esté a disponibilidad de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que quieren el día de mañana es que si su proveedor es objeto de una verificación en origen, pues no quieren estar ustedes con el Jesús en la boca de si la va a pasar o no la va a pasar y si va a venir Hacienda a cobrarme los impuestos omitidos por una preferencia que apliqué en el pasado. Entonces, ahí es donde hay que establecer mecanismos robustos para efectos de que ese sustento sea claro, esté disponible para ustedes y evidentemente para que su proveedor les informe y mantenga informados en todo momento cuando sea sujeto a una verificación en origen, que los mantenga informados del procedimiento, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren estar con la incertidumbre de que el día de mañana les notifiquen el inicio de un procedimiento por contribuciones omitidas. Algo que ya sabíamos también del tratado, que la certificación de origen puede ser emitida por el productor o por el exportador. El tratado también prevé que pueda ser emitida por el importador. México en ese sentido se hizo una reserva en el tratado y por eso es que la resolución no lo establece todavía para que el importador pueda emitir la certificación y por ende se acepte la certificación. Pero de acuerdo actualmente a la resolución en materia aduanera, tenemos que cerciorarnos que la certificación sea emitida por el productor o por el exportador. Ya te quito otra vez la...
Oye, dos cosas. Aquí nada más reforzando eso que dices, tengan cuidado porque ya me han tocado casos en donde vienen ya los importadores firmando los certificados de origen y obviamente, pues bueno, se logra parar en las agencias aduanales, pero ya me tocó en una que obviamente que no es GESEN, que pues ya estaban caminando con el certificado, la certificación de origen firmada por el importador. Entonces aguas con eso, con lo que acaba de comentar Luis. Y una pregunta, Luis, que pone Álvaro Castro, que si es necesario digitalizar el TEMEC, me imagino que se está refiriendo a la certificación de origen, para poder aplicar la preferencia a la hora del despacho. Lo idóneo es que la certificación evidentemente esté digitalizada. Digo, hoy en día es una obligación tener el resguardo documental y se permite que se pueda tener digitalizado. Tiene que estar disponible para la autoridad, por lo tanto, Dios, a tu mejor opinión, Omar, yo creo que no afecta el hecho de que se digitalice para efectos de transmitirla a la operación, durante la operación aduanera. Sí, no, me parece que lo más sano es siempre hacer la transmisión electrónica, sobre todo para evitar posiblemente en una verificación electrónica o una glosa que le llamamos, al haber aplicado la preferencia arancelaria, pues no te estén solicitando, oye, mándame la prueba de origen, ¿no? Porque en una de esas se te encuentran algo que no, pues desafortunadamente no estuvo muy bien por ahí. ¿Para qué le hacemos al cuento? Mejor hay que digitalizarla, no quita nada, ¿no? Correcto, completamente de acuerdo. La certificación de origen no va a ser requerida en importaciones cuyo valor en aduana no exceda de $1,000. Ojo, siempre y cuando no estemos hablando de importaciones que se partieron en pedacitos para cumplir con el requisito de los $1,000, y pues obviamente va a haber criterios ahí que se pueden aplicar, como por ejemplo, si estamos hablando de una mercancía que viene amparada en el mismo conocimiento de embarque, pues evidentemente pues va a ser muy complicado que se pueda brincar esta regla si tiene un valor superior, ¿no? Pero para el caso de importaciones pequeñas, es importante tener presente que no es necesaria la certificación de origen. Ok, Mariana Maruri tenía una pregunta, solamente que le estoy haciendo, le estoy preguntando en específico a qué, la voy a poner tal cual. Luis, dice, entiendo que se debe presentar semestralmente. No, yo lo primero que le pregunté, pero es que sin querer puse que contesté la respuesta, es sobre a qué instrumento te refieres. No sé si sobre la certificación de origen, porque la certificación de origen no es semestral, en todo caso es anual. Dice, ¿qué pasa si no se llena? ¿Qué implicaciones tendría no hacerlo? ¿Cómo la autoridad asegurará que se esté llevando a cabo o reportando? Muchas gracias. No sé a qué instrumento se refiere, no sé, Luis, tú si ubicas a qué instrumento se refiere. No, pero si quieres, Omar, lo que podemos hacer con Mariana es platicar con ella, si nos puede dejar sus datos. Sí, claro. Mejor platicamos con ella para efectos de poder entender un poquito mejor el alcance de su duda y poder orientarla. Ok, Mariana, si por favor lo puedes, nos puedes dejar tus datos y nos comunicamos contigo. Ruth S., ¿se pudiera emitir el certificado de origen? Ya no es certificado de origen, es certificación de origen. Si el producto que es medidor de agua solo se ensambla en México y todos sus componentes son originarios de Israel. Bueno, ojo, creo que hay que regresarnos un poquito. Lo primero que hay que determinar, evidentemente, es el cumplimiento de la regla de origen, ¿no? Acuérdense, la certificación de origen es simplemente el paso final, es documentar que ustedes ya cumplieron estrictamente con la regla de origen. Si el producto cumple con la regla de origen, evidentemente pues, habría que revisar cada uno de los componentes, cada una de las partidas aranceleras que les aplican, si cumplen con el salto arancelario correspondiente, que no tengan una regla de origen específica en adición al salto arancelario, etcétera, para que se pueda considerar como originario. Así de inicio, pues creo que sé que no es una respuesta corta, pero lo primero es, si se llega a cumplir con la regla de origen, entonces van a poder emitir una certificación de origen. Si ustedes
emiten una certificación de origen respecto de un producto que no calificaba como originario en términos del TMEC, entonces pueden llegar a meterse en un problema de dos vías. La primera, pues, van a, digamos, a generarle un problema a su proveedor, perdón, a su cliente, en el caso de exportaciones que le hagan a alguien, cuando la estén importando en el país de destino, porque si le llegan a objetar el certificado, en el caso de una verificación de origen que les hagan a ustedes, pues evidentemente se va a ver afectado su cliente y a su vez se va a ver afectada la reputación de ustedes. Por otro lado, esa afectación, la segunda vía es que su cliente podría demandarlos y podría exigirles no solamente que cubrieran los gastos en los que incurrieron porque les objetaron la certificación de origen, sino además daños y perjuicios. Entonces hay que tener mucho cuidado con cerciorarse que cumplan con la regla de origen correspondiente. ¿Sí? ¿Qué nos dice adicionalmente la resolución en materia aduanera? Que vale la pena tenerlo en contexto. En el caso de exportaciones, poner a disposición de la aduana una copia de la certificación de origen. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Se relaciona un poquito también con la pregunta que hacían hace ratito. Entonces, siempre en el caso de exportaciones, también, no solamente en importaciones, sino también en exportaciones, tener la certificación de origen a la mano. Esto es bien importante porque esto sí viene expresamente establecido tanto en el tratado, pero aterrizado en la resolución en materia aduanera. La certificación de origen no va a ser rechazada cuando se cumpla con los requisitos, pero contenga errores o discrepancias menores. ¿Qué es un error o discrepancia menor? Un error mecanográfico, un error ortográfico, siempre que no haya dudas sobre la exactitud de la información contenida en la certificación. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el día de mañana, por alguna razón, la certificación en origen trae un error ortográfico, mecanográfico en el domicilio del productor, porque a lo mejor se nos fue por ahí una B en lugar de una P, pero pues no se varía el sentido de la palabra, pues no va a haber ningún tema, no tendrían por qué rechazarles la certificación en origen. ¿Cuándo así les van a poder rechazar la certificación en origen? Cuando haya dudas sobre la exactitud de la información contenida en la certificación. Se me ocurre, por ejemplo, que haya un error en la subpartida arancelaria. Por ejemplo, que por error, que haya un error mecanográfico en la subpartida y por ende, pues no coincide con la fracción arancelaria, con la subpartida de la fracción arancelaria que van a utilizar para la importación. Entonces, ahí, evidentemente, pues la autoridad puede ser que se los rechace, ¿no? Pero de entrada, no podría haber un rechazo si estamos hablando de un error mecanográfico menor. Conservación de registros. Creo que esto, al final de cuentas, hay que tenerlo presente no solamente en el sentido de cumplir con la obligación en materia aduanera, establecida en la ley aduanera, el Código Fiscal, pero la resolución en materia aduanera también nos establece que se tienen que conservar los registros por al menos 5 años de todos los documentos relacionados con la operación, certificación de origen, adquisición de las materias primas, costos de producción, etcétera. Es decir, toda la documentación que evidencie que la mercancía cumplió con la regla de origen y que posteriormente se amparó con una certificación de origen, toda esa documentación se va a tener que conservar por un plazo de al menos 5 años, que es el periodo que tiene la autoridad para ejercer sus facultades de comprobación. Entonces, es bien importante tenerlo presente porque no estamos hablando única y exclusivamente de conservar la certificación de origen, sino que hay que conservar todo lo que está relacionado con el producto que ampara la certificación en origen. Entonces, esto creo que ténganlo presente porque les implica sí una carga administrativa, pero en la medida en la que la tengan bien resguardada, bien ordenada, bien digitalizada, pues en el caso de una revisión va a ser mucho más fácil poder presentar la evidencia a la autoridad cuando los esté auditando. Otro punto importante, las verificaciones de origen. La misma resolución nos establece que van a poder iniciar con una solicitud de información al importador,
al exportador o productor de la mercancía. Y van a incluir también visitas de verificación y a las instalaciones del exportador o productor. Es decir, cuando la autoridad quiera constatar que una mercancía efectivamente fue originaria, va a poder comenzar con la solicitud de información a través de un simple cuestionario para efectos de que ustedes puedan proveerlos la información correspondiente. O en su caso, digo, hablando de exportaciones que ustedes realicen, ¿no? Les podrán solicitar a ustedes la información, podrán ir a visitarlos para verificar el proceso de producción, verificar todos los registros que tendrían que tener guardados para que la autoridad se cerciore de que se cumple con la regla de origen. Pero también va para el otro lado. Una verificación de origen en el caso de mercancías que ustedes compren en Estados Unidos, por ejemplo. La autoridad mexicana va a poder iniciar con una solicitud de información con ustedes y les va a poder aplicar un cuestionario que después, posteriormente, la autoridad va a poder ir a visitar a su proveedor en el extranjero y va a ir cuadrando la información. Pero si el día de mañana, como resultado de esa verificación de origen, su proveedor resulta que no cumplía con los requisitos de la regla de origen, la aduana se va a voltear con ustedes y a ustedes es a quien les va a cobrar los impuestos omitidos. Ya hemos tenido varios casos en donde esto sucede, en donde de repente la autoridad llega, le inicia un procedimiento de contribuciones omitidas al importador, derivadas del resultado de una verificación de origen en el extranjero. Y de entrada quien se tiene que comer ese pastel es el importador. Y en muchos casos, como platicábamos hace ratito, el importador no tenía celebrado con el exportador ningún documento más que órdenes de compra, correos electrónicos y iniciar una acción en contra del proveedor a veces se torna un poquito más complicado. Entonces, creo que esto evidentemente amerita una charla específica para poder abordar cómo tratar de cerrar el círculo y cómo dotarlos de mayores mecanismos de protección, pero sí es bien importante que lo tengan presente para efectos de cualquier situación que se llegue a presentar en el futuro en este sentido. Hasta ahí llega mi presentación. Con mucho gusto podemos abordar algunas inquietudes que puedan tener. Insisto, se les hará llegar por ahí la información de la siguiente sesión donde vamos a abordar el tema de cómo protegerse en el caso de compraventa internacional de mercancías en cuanto a productos que ustedes estén adquiriendo en el extranjero y cómo establecer ahí mecanismos tanto documentales como operativos tendientes a brindarles certidumbre en el caso de una verificación de origen, ¿no? Pero bueno, quedo a la orden y al pendiente para cualquier inquietud que tengan. Sí, vamos a contestar un par de preguntas. Hay varias, pero por el tiempo ya no sería, ya no podríamos contestar todas. Las vamos a considerar para tratar de contestarlas posteriormente. El importador, pregunta Mayra, ¿el importador que se ponga en la certificación deberá ser a donde llegue el material o la razón fiscal a donde se factura? Ya que hay ocasiones que la dirección es diferente. Me imagino que se refiere al campo del importador. Sí, yo me imagino que es el campo del importador para efectos de una importación aquí en el territorio nacional. Sí. Mi sugerencia de inicio sería pues que traten de que coincida con la información que van a declarar en su pedimento para que de inicio no se los vayan a objetar. Acuérdense, lo que no queremos es darle elementos a la aduana para efectos de objeciones y que les detengan el flujo de sus mercancías. Y a lo mejor aquí yo creería que si es una certificación de origen, ustedes pueden poner el domicilio del importador y ponen el domicilio fiscal y quizás una parte que diga domicilio de entrega. Al ser un formato libre, pues podrían hacer esa adecuación, sobre todo para que estén más tranquilos, ¿no? Correcto. En importaciones menores de $1,000 no es indispensable el certificado de origen, pero si la fracción arancelaria o fracciones arancelarias deben de pagar el impuesto general de importación, ¿qué procede? ¿Solo pagamos el IVA? Sí, la aplicación de la preferencia arancelaria para importaciones menores de $1,000, evidentemente no requieren la certificación de origen. Por ende, en automático se tendría que aplicar la preferencia arancelaria. De acuerdo.
Álvaro Castro, ¿se requiere una certificación de origen cuando importamos ferretería? Me imagino que si importamos productos de ferretería cuyas partidas arancelarias sean menor a $1,000, pero la factura sea mayor a los $1,000. Sí, correcto. En este caso estamos hablando de la totalidad del embarque. De acuerdo contigo. Tenemos ahí tres preguntas más que son, por lo que logro ver, son complejas en cuanto a su contenido y nos las estaríamos revisando de manera particular a través de los medios que tenemos al alcance. Entonces, pues bueno, por parte mía no tendría más que agradecer a Luis tu participación. Muchas gracias por esta, por compartir estos conocimientos y dejo a Ricardo, a ti y a David. Bien, muchas gracias Luis, muchas gracias Omar. Pues no me queda más que agradecer y reiterarles nuestro compromiso con ustedes que son nuestros clientes, prospectos, muchos que están aquí presentes. Todas y cada una de las preguntas, como bien comenta Omar, se las van a revisar Omar y Luis de manera muy particular para darles respuesta en estos próximos días. Un servidor se encargará de hacérselas llegar con muchísimo gusto. Si alguien más tuviera alguna otra duda, con mucho gusto se pueden atender. Y por favor, anoten en su calendario para el próximo 4 de agosto, mismo horario, entre 4 de la tarde, damos inicio a nuestro siguiente título de nuestro siguiente webinar, que es, se los comparto, va a ser el martes 4 de agosto, recomendaciones en la compra-venta de mercancía respecto a la prueba de origen del TEMEC. Para que lo vayan agendando y muy pronto estarán recibiendo nuestra invitación vía correo electrónico para que se vayan inscribiendo y con mucho gusto poderlo recibir. Muchas gracias, David, Omar, Ricardo, por la oportunidad para aquí colaborar con ustedes y poder tener este pequeño espacio para transmitir esta información a la audiencia. Espero que haya sido del agrado de los presentes. Como dice David, vamos a tener otra sesión bastante interesante. Es un tema que no se aborda muchas veces, no se aterriza de manera puntual y el objetivo evidentemente es tratar de ampliarles un poquito el panorama para que puedan entender los alcances, las consecuencias de no estar debidamente protegidos cuando compran sus mercancías y pues obviamente la idea es darles algunas recomendaciones, algunos tips para que estén adecuadamente protegidos, ¿no? Y que, como les decía al inicio, que no duerman como bebés, ¿no? Despertándose cada 3 horas. Entonces, es bien importante que puedan seguir esas recomendaciones. Entonces, con gusto nos vemos el 4 de agosto para platicar sobre ese tema. Gracias a todos. Solamente profundizar que ahorita cuando ya terminemos, que todos los participantes, ay, ¿por qué no le pregunté tal cosa? Que apunten sus preguntas. El tercer webinar va a ser un foro abierto para preguntas y respuestas solamente y se aclaren todas las dudas que puedan tener, ¿no? Por favor. Sí, correcto. Si nos pueden apoyar con eso, sería muy útil. Como dice Ricardo, en un tercer webinar vamos a abordar las principales preguntas que se han venido planteando y evidentemente si llega a haber alguna adicional, pues poderla abordar. En el caso de preguntas que a lo mejor ameriten un análisis mucho más profundo, con gusto tomaremos nota y nos pondremos en contacto con ustedes para poder abordarla de manera más puntual. Ese estará programado para el miércoles 26 de agosto, sesión abierta de preguntas y respuestas, referencia al TEMEC. Digo, para que nuestros participantes tengan listo su micrófono y cámara, con mucho gusto vamos a estar en vivo entre todos apoyándonos. ¿Sale? Pues muchas gracias nuevamente y que tengan muy buena tarde. Igualmente, gracias a todos. Gracias. Hasta luego, buenas tardes, cuídense.
Omar, ¿nos quedamos un segundo? Claro. ¿Le digo a Luis? No, es contigo el tema nada más. Ok, ok.